Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase espejo de concentrador solar, la segunda clase. Vamos, yo soy el doctor Germán Eduardo Débora Isiortia, soy de Litson, y vamos a empezar con la clase espejo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Y dentro del contenido de la clase espejo, vamos a hablar sobre los sistemas de transformación de energía solar, la fundamentación, concentrador solar, torre central de helióstato, ciclo Rankine ideal, aplicación del ciclo, conclusiones y reflexiones. Esta va a ser la agenda. Cada vez que cambie de un punto, se va a poner en color rojo donde estemos ubicados para que estén enterados. En este caso, la energía solar térmica, aquí tenemos a nuestra estrella, ¿no? A nuestro sol, nuestra estrella máxima. Según la NASA, los rayos solares transmiten a la Tierra cada segundo 50,000 millones de kilowatt hora. Esta energía equivale a 2 millones de veces las necesidades actuales que tendría nuestro tercer planeta, ¿no? En cuanto a la demanda energética, en cuanto a kilowatt hora. Este es un mapa que se está moviendo mes tras mes. En él podemos ver los kilowatt hora por metro cuadrado, así como el potencial que se tiene mes a mes dependiendo del clima. Si aquí nos situamos en la parte de Colombia, podemos observar que está en un rango como de 3 a 4 a 5, se ve color verde. Y en algunos meses se empieza a colorear color anaranjado rojo, casi llega a los 5, 6, 7. Si vamos a la zona de Brasil, también podemos ver algunos meses verdes, pero también empieza a haber un potencial grande, ¿no? En cuanto a la energía. Si vemos México, casi todos los meses tiene un color bastante elevado de 7,6. Quiere decir que el potencial de energía por metro cuadrado es bastante alto, ¿no? Esto depende porque algunos países están situados al Ecuador o al Trópico de Cáncer. Depende de la latitud a la que se encuentre, será el potencial. Estos energías, por ejemplo, en México, en Chile, en el desierto del Sahara, en Australia, son muy parecidos, son muy peculiares. Vean cómo Chile no cambia. Chile todo el año tiene ese potencial, un alto potencial. Por eso esos lugares como Australia, el desierto del Sahara, Chile, México, algunos puntos en el mundo en general, tienen un alto potencial, ¿verdad? Tanto la parte térmica como fotovoltaica. Nosotros, el semestre pasado, en la clase Espejo 2021, hablamos sobre la energía fotovoltaica, cómo nuestro sol nos da la irradiancia y cómo estos paneles fotovoltaicos, ya con el efecto fotovoltaico, cómo esos fotones inciden en el silicio y se transforman en energía eléctrica. Para esta clase Espejo 2022 vamos a hablar sobre el calor que se puede atrapar en diferentes sistemas de transformación de energía para producir calor. Y esa es nuestra clase espejo del día de hoy. Esa clasificación que yo les digo tiene varias aristas. La transformación puede ser de manera baja, media o alta. Cuando hablamos de sistemas de baja temperatura, estamos hablando que son menor a 90 grados centígrados. Y esta consiste en captar la energía solar por medio de varios paneles solares planos. Hay varios tipos, como el de placa plana, como esa figura que está aquí, como el de tubos el vacío, la figura central, y el de plano descubierto. Si ustedes observan, en la parte de arriba tiene un termotanque, tanto la figura de la izquierda como la figura central. Es que decir que aquí tenemos el agua fría, va a caer por gravedad y el sol va a calentar estos tubos de vacío o esta placa plana o descubierta y va a hacer que por efecto de cambio de densidad y viscosidad y un efecto termosifón, el agua caliente suba y se almacena en el termotanque. Y de esta manera ya se puede utilizar en las casas. La aplicación para este tipo de sistemas es para calentar agua, aire o fluido de interés. Pero recordemos que los de baja temperatura son menor a 90 grados centígrados. Esta es la arista, ¿no? Para estos sistemas de baja, menor a 90. Luego tenemos los de media temperatura, que son aquellos que van de 90 a 200 grados centígrados. Aquí ya no son tan pequeños, ya son lupas, son espejos más grandes para concentrar la radiación solar
en una superficie mucho menor. Aquí podemos ver a las personas, siempre hay que poner en contexto, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del proceso? Las personas nos dan una idea de que miden 1,80, 1,90, 1,70 en promedio, y vemos el tamaño, ¿no? De esto, es bastante grande. Entonces siempre se tiene que tener un receptor, aquí sería el concentrador, ¿no? Los espejos, y lo que refleja se va a esta parte donde está recibiendo la energía. Este es el absorbedor, ¿sí? Y aquí es donde está la energía reflejada. Ejemplo, aquí llega el sol, pega en el espejo, refleja, y aquí por esta parte va un tubito. Ese tubo es donde se concentra la energía radiante reflejada y empieza a calentar un fluido como agua u otro, y eso hace que eleve su temperatura. Y ese que vimos ahorita, este es uno de tantos. Aquí podemos ver cómo está en la parte de abajo, dos en color azul, pero existen bastantes, ¿no? Este es un campo de concentración solar. Aquí en México hay como unos 5 o 6 en todo el país y podemos ver cómo está concentrando la energía para calentar agua. Toda esa agua caliente va aquí esta parte central que se ve que está en el puro medio de todos los concentradores solares y aquí está una termoeléctrica. Entonces, esa agua caliente sirve para llevarla hasta vapor y el vapor mueve a una turbina, la turbina mueve a un generador, ¿no? Para hacer la energía eléctrica. Entonces, esa es la aplicación de este campo de concentración solar. Hay otro tipo, por ejemplo, el sistema Fresnel. Aquí tenemos igual a los espejos, llega la energía radiante, rebota, se refleja, y luego aquí en el absorbedor está recibiendo toda la energía y aquí está otra vez el agua circulando fría y conforme va avanzando, la energía va encontrando muchos rayos de luz que están reflejando aquí en el puro centro. Entonces está concentrando de un área muy grande, concentra un área muy pequeña y es como eleva su temperatura. Recordemos las de media, de 90 hasta 200 grados centígrados. Y por último tenemos a los sistemas de alta temperatura, aquellos que son mayores a 200 grados centígrados. Aquí se utilizan más espejos de mayor tamaño para concentrar todavía más. Estos enormes espejos que vemos aquí se llaman helióstatos y son orientados para seguir a la luz del sol. Su mayor aprovechamiento se produce en una torre central, aquí en la parte de arriba, se hace circular agua o un fluido de interés y todo el espejo reflejando a un punto. Es decir, que toda esta área refleja en un área muy pequeña, elevando la temperatura a más de 200. Podemos encontrar temperaturas de 300, de 700, de 1000, de 2000 grados centígrados. Es capaz hasta de fundir un metal, ¿no? O sea, que tener mucho cuidado con la orientación de tus espejos hacia la torre central. Entonces, los de alta temperatura tienen la peculiaridad de tener más de 200 grados centígrados. Si hiciéramos un acercamiento, aquí se puede ver, ¿no? Los helióstatos, los espejos, fíjense cómo tienen diferentes inclinaciones, cómo se están inclinando para que siempre estén dando su reflejo hacia esta torre central, la torre central de helióstatos, así es como se llama este campo de helióstatos. Aquí podemos ver los vehículos, los coches se ven pequeñitos, los edificios se ven pequeñitos con el mundo de área de espejos, ¿no? O de helióstatos. También tenemos a los platos parabólicos, lo que son el motor Stirling. Estos son un campo termosolar de seguidores con motor Stirling. Igual es un girasol, conforme el sol va saliendo hasta poniente, estos se van moviendo. Entonces, lo que hace este es igual reflejar en una área muy grande, recibe el rayo solar y lo refleja a este motor. Aquí hay un proceso de expansión, compresión que está moviendo a un álave, dejando una compresión y moviendo un motor con puro efecto de calentamiento de aire. Y ese movimiento de aire en expansión y compresión mueve una vela que mueve un motor, ¿no? Entonces, ese es el paso de también hacia una turbina que genera electricidad. Y son tantos que genera poca electricidad, pero la sumatoria de muchos genera una gran cantidad de energía aprovechable en otro sistema, ¿no? Entonces, para mi clase me pidieron que hablara sobre los sistemas de alta energía, los de alta transformación, que son los sistemas arriba de 200 grados centígrados. En esto voy a hablar yo.
Me hubiera gustado empezar por los de baja y media y terminar con esta sección de alta, pero vamos a empezar con los de alta, ¿no? Ahora cambiamos a la parte de la fundamentación. Necesitamos algunos conceptos para poder trabajar con los sistemas de alta. Recordemos los conceptos de emisividad, reflectancia, absorbancia, transmitancia y radiancia. Aquí esta figura esquematiza todos estos conceptos. La emisividad es la energía que ya se absorbió y que el mismo cuerpo lo libera. Esa energía la libera y se va hacia un otro sistema, ¿no? Y luego tenemos la reflectancia, cuando la luz solar incide sobre una superficie tipo espejo, esta energía se va a reflejar. Y si la reflectancia es del 95%, pues la energía que llega del sol refleja 95%, entonces tenemos una pérdida del 5% si fuera reflectancia del 95%, pero esa energía se refleja por un espejo y se aprovecha en otro punto. La absorbancia es la capacidad que tiene un cuerpo para retener para retener esa energía radiante en forma de calor, la almacena y aquí está absorbiendo energía. Esa es la absortividad. La transmitancia, si fuera un espejo libre, un vidrio, por ejemplo, esa energía, por ejemplo, del sol, atravesaría y esa energía tiene una energía transmitida debido a la capacidad de que el haz de luz pase por una superficie como un vidrio, y eso es la transmitancia. Y la irradianza es la que nos da nuestra estrella, la energía que viene del Sol hacia el universo, pero que si lo llevamos a la Tierra, recuerda que tiene una capacidad de 1365 watts por metro cuadrado, ¿no? También tenemos algunos conceptos que ya se vieron en la clase anterior tiene que ver con conducción, convección y radiación. Si fuera un líquido, la conducción es la energía que se transfiere de un metal por movimiento de sus moléculas. Esta parte está caliente y va a ir avanzando, ¿no? Se conduce. La convección en los fluidos se da de un movimiento circular debido al cambio de temperatura de la parte más caliente con la parte más fría. Empieza a haber un movimiento circular, a eso le llamamos convección. Y la radiación, esa fuente de calor que está calentando nuestro caso, o nuestra olla, la radiación también se emite hacia el exterior. Esos son los fenómenos de transferencia de calor en los líquidos. Por ejemplo, si tuviéramos un vidrio, aquí podemos ver que en la parte exterior tenemos un fenómeno de radiación y un fenómeno de convección. El mismo viento se está llevando, ¿no? Ese calor en la superficie. Y luego tenemos el vidrio que depende de su espesor, tendría una transferencia de calor, un fenómeno llamado conducción. Y lo mismo sucede al interior, una radiación y una convección. La constante solar, otro parámetro importante en la fundamentación, es decir, que la constante solar del Sol hacia el planeta, hacia la atmósfera, en la parte fuera del planeta, es de 1365.26 watts por metro cuadrado. Y conforme llega a la Tierra, ya depende de la latitud, puede llegar en 1000, puede llegar en 800, 700, 900, 1300. Entonces va a depender también mucho de la altitud y latitud a la que se encuentra nuestro punto de interés para instalar ya sea paneles fotovoltaicos o en este caso concentradores solar de alta. Ahora veamos los términos de concentrador solar, torre central de helióstatos. En este caso, el concentrador solar tiene su peculiaridad. Aquí están todos los helióstatos bien acomodados con sus diferentes secciones que separan, todos los espejos apuntando y aquí podemos ver todo lo que refleja. Está llegando a esta área. Entonces, toda esta área grandísima de helióstatos se reduce en una área pequeña de la torre central de su campo de helióstatos. Entonces, aquí nosotros vamos a ver algunos cálculos. Vamos a ver que no todo el calor solar que proporciona el sol se va a poder aprovechar en la torre central, debido a que los espejos, pues, tiene una reflectancia, entonces digamos que tiene una capacidad nada más de reflejar. Entonces, aquí le llamamos calor solar al que viene del sol y lo que se refleja le llamamos el calor QH. Entonces, la reflectividad va a ser la relación entre el calor que llega a la torre respecto al calor que me proporciona mi estrella, que es el sol. Y otra manera de calcular el QH es
La reflectancia, en caso de que yo tenga el dato de fábrica del proveedor, cuál es la reflectancia de este espejo, la multiplico por el calor solar, que es el que me da el sol, y yo ya tendría, por ejemplo, aquí el calor reflejado. El calor solar que se aprovecha va a ser también igual al número de helióstatos por la irradiancia por el área de helióstatos. Este calor solar que viene de esta irradiancia G. ¿Se acuerdan que este valía 1365? Entonces hay que ver cuánto queda al final con esta área y con este número de helióstatos. Esa energía reflejada que llega aquí a la parte de la torre central, aquí está lo que es el absorbedor o el receptor, también llamado. Si llega tanta energía radiante reflejada, también tenemos un fenómeno que se llama reirradiación. La irradiación también se va a calentar aquí y como no puede todo aprovecharse, una parte se va a irradiar hacia la parte exterior de la atmósfera. Eso se llama calor reirradiado. Y otra parte se va a absorber para calentar el fluido. Y esta diferencia va a ser el calor aprovechado. Esta temperatura que está aquí, que llega después de calor reflejado, tenemos una manera de llamarla, se llama temperatura de estancamiento. La temperatura de estancamiento es igual al producto de la absortividad de esta parte de la torre central, multiplicada por el factor de concentración C, multiplicada por la irradiancia, multiplicada por la reflectividad entre la emisividad y la constante de Stefan Boltzmann elevada a la punto 25. Este factor de concentración C tiene que ver con el área de captación respecto al área del receptor para ver cuánto concentra y esta concentración es la que va a la temperatura de estancamiento. Si nosotros tenemos demasiada temperatura, podemos evaporar tanto al fluido que aquí va a estar realmente circulando vapor y el vapor es más difícil conducirlo a través de bombas. Entonces tenemos que tener que la temperatura del agua se incremente, pero sin llegarla a ser tan grande como vapor. Otra cosa es que la temperatura de estancamiento me dice cuándo el fluido va a estar circulando de manera a nuestra conveniencia por esta torre. Aquí podemos ver las diferentes variables que yo les comentaba, ¿no? Entonces, ahora el calor absorbido en esta zona de aquí va a ser igual a la absortividad del material multiplicado por el calor reflejado por los helióstatos. Y luego el calor reirradiado que se va hacia la atmósfera, hacia un cuerpo negro, digamos, obedece a la emisividad, a la constante de Stefan Boltzmann, a la temperatura que está en este sitio elevada a la cuarta, multiplicado por el área de esta parte anaranjada, el área del receptor. Y esa diferencia entre lo que absorbe y entre lo que se reirradia hacia la atmósfera, esa diferencia se conoce como el calor aprovechable, que tiene que ver como el calor absorbido aquí, menos el calor que se irradia. Y ese calor absorbido es el que se va a utilizar para el siguiente proceso. Ahora, respecto al factor de concentración, si yo concentro 10 veces, la temperatura va a estar en 614.92. Si yo concentro 100 veces, la temperatura ahí en el receptor va a ir subiendo gradualmente. No es exponencial, pero sí es gradual. A medida que concentro, la temperatura también va aumentando. Yo aquí puedo ver mi línea de operación y aquí puedo ver el factor C de concentración y cómo a medida que el factor C va aumentando, también la temperatura va aumentando. Entonces es lineal. Ahora también es importante ver la eficiencia de absorción. Tiene que ver con el calor absorbido entre la QH, el calor reflejado. O si lo quisiéramos separar, recordemos que es lo que se absorbe menos lo que irradia, que es la parte de acá arriba, entre el calor que llega originalmente a la torre, que es el calor reflejado QH. Entonces, eso nos da una eficiencia de absorción, llamado también la capacidad que tuvo esta calor de aprovecharlo. ¿Cuánto calor aproveché? Pues depende de la eficiencia de absorción. Ahora, ¿qué hacemos con este calor que se absorbió? Es bien importante porque este proceso de campo de helióstatos lo que va a hacer es darme un calor aprovechable y ese calor aprovechable que llega irradiado, reflejado a mi torre central, lo que hacemos aquí nosotros es combinar, hacer un proceso para la generación eléctrica. Por ejemplo,
Aquí yo, en vez de calentar agua, lo que voy a hacer yo aquí es tener un tanque con sales frías. Esas sales frías, eh, medio diluidas, las voy a yo a bombear para que fluyan y esas sales frías van a llegar a lo alto de la torre y con el calor que está absorbido debido a al calor reflectado, lo que va a pasar es que estas sales fundidas van a empezar, estas sales frías van a empezar a fundirse, van a empezar a ganar calor térmico con una capacidad calorífica bastante grande y se van a almacenar en tanques de sales calientes. Ahora esas sales calientes se van a bombear hacia un intercambiador de calor. Y en esta parte del proceso yo voy a tener el ciclo Rankine ideal. El ciclo Rankine que se compone de un compresor, de una bomba, de una turbina y de un condensador. Entonces aquí yo voy a tener agua líquida y esa agua va a estar a 20 grados. Entonces, esta agua va a ser bombeada y a entrar a este intercambiador y va a intercambiar su temperatura fría, la va a absorber de las sales fundidas y esta agua de 20 grados va a empezar a incrementar su temperatura, 80, 90, hasta llegar a vapor. Y ese vapor va a circular por una turbina que va a empezar a girarla, nos va a otorgar un trabajo de un esfuerzo mecánico y ese trabajo de la turbina va a mover a un generador y ese generador en su campo eléctrico va a generar la energía eléctrica que se conecta a un transformador y transformador al tendido eléctrico que va y comunica a la red nacional. Ahora, esa agua, una vez que sale la turbina, se va a condensar y va a volver a ser agua líquida y va a repetir su proceso en este ciclo Rankine. Por otra parte, las sales fundidas aquí vienen calientes y cuando entras con agua fría, agua de baja temperatura, las sales fundidas empiezan a enfriarse y vuelven a irse al tanque de sales frías de baja temperatura. Va a ser otra vez bombeada hacia la torre central, la parte más alta. El calor irradiado va a volver a calentar esta parte y va a hacer otra vez sales fundidas que con gran capacidad térmica y de conductividad se la va a pasar otra vez a la bomba y la bomba se lo va a llevar al intercambiador y va a ser un ciclo de calentar sales dando energía al agua. El agua va a calentarse dando vapor, moviendo a la turbina y a condensarse y haciéndose otra vez agua líquido saturado y volviendo a hacer el ciclo. Entonces, este es un ciclo bastante provechoso de la energía solar. Entonces, este calor se va a aprovechar en este proceso del ciclo Rankine. Entonces, vayamos ahora al ciclo Rankine ideal. El ciclo Rankine ideal, después de que este calor aquí es aprovechado en la entrada de la caldera, pues mencionarles que eso es lo que hicimos de energías renovables. Aprovechamos y concentramos de alta temperatura a esta energía radiante reflejada en el absorbedor y ya ven que las sales fundidas nos dieron la energía. Entonces, esa energía va para calentar esa agua, ¿verdad? Que llega aquí a la caldera. Y los 4 puntos del ciclo Rankine se componen de 2 procesos isentrópicos y 2 procesos isobáricos. Por ejemplo, del punto 1 al punto 2 tenemos una bomba. Esa bomba lo que va a hacer es darnos un esfuerzo, un trabajo, y esa agua va a ser bombeada a la caldera. Y la caldera va a cambiar la temperatura del líquido hasta un vapor sobrecalentado. Y esta energía calorífica es el que me otorga la torre de concentración solar. Ahora con ese vapor y un flujo másico de salida, va a mover la turbina y la turbina me va a ofrecer un trabajo de salida y el trabajo de salida se va a conectar, ¿se acuerdan? Al generador. Ahora el vapor va a tener un condensador donde va a salir el vapor sobrecalentado, va a hacer una mezcla de vapor y después ya con el condensador va otra vez a hacerse líquido saturado. Acá lo podemos ver en el diagrama de temperatura contra entropía. Igual los 4 puntos del punto 1, 2, donde está la bomba, el calor que entra en la caldera, cómo incrementa su entropía, cómo incrementa toda su energía. Sale de la turbina del 3 al 4 y luego con el condensador, la bomba, entra un agua fría que va a condensar y volver a empezar el ciclo. Entonces tenemos 2 procesos isentrópicos, ¿sí? Y 2 procesos isobáricos. En el 1 al 2 tenemos una compresión isoentrópica, así como del 3 a 4, pero aquí es una expansión.
Cuando sale de la turbina hay una expansión, pero del tipo isentrópica, donde la entropía no cambia. Y respecto al punto 2, 3, aquí hay un calentamiento isobárico, es decir, que la presión se mantiene constante, al igual que en la condensación. Hay una transmisión de calor donde al refrigerante, donde la presión es constante. Entonces, aquí tenemos dos procesos isentrópicos y dos procesos isobáricos. Y de esta manera, ese vapor va a dar el movimiento de la turbina y ese trabajo que tanto yo requiero. Para eso yo requiero usar algunas tablas termodinámicas del libro de termodinámica de Zengel. Vamos a utilizar las tablas termodinámicas y con mucho cuidado y depende de la temperatura de saturación o la presión. Nosotros vamos a leer el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía. En este caso nosotros vamos a centrar en los valores de entalpía, que son los calores que se van a utilizar aquí como entalpía 3 menos entalpía 4, por ejemplo, para el trabajo neto que otorga todo el proceso. El calor absorbido debido a la fuerza térmica que me da en la caldera y la eficiencia del ciclo, que tiene que ver contra el trabajo neto de todas. Por eso están los 4 puntos, el punto 3, entalpía 3, menos entalpía 4. Esta diferencia se va a restar a la diferencia entre entalpía 2 y entalpía 1, entre el calor absorbido que se da entre, ¿se acuerdan? La entrada de la caldera del punto 2 y la salida de la caldera del punto 3. Es el calor realmente que se absorbió y que se aprovechó. El ciclo Rankine también tiene diferentes componentes, por ejemplo, la eficiencia de la bomba, para ver qué tan eficiente fue la bomba, yo tengo esta relación de entalpías. Para la eficiencia de la turbina, esta parte de aquí, qué tan eficiente fue, yo tengo estas entalpías, entonces es bien importante tenerlas y leerlas del proceso. Para la potencia térmica, aquí hay que sacar en la turbina, yo tengo que sacar el flujo másico que sale aquí del punto 3 contra el trabajo neto que realiza la turbina. La eficiencia perdón, el flujo másico que circula por el punto 3 saliendo de la caldera, el flujo másico que llega a la turbina, se saca con una potencia térmica, que es la que viene de acá arriba, de lo que me dio la torre de dióstatos, respecto al trabajo neto total del ciclo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos calcular como todas las pérdidas que se tienen en el campo de dióstatos. Por ejemplo, el calor solar, que es el que me da el sol, yo tengo por ahí una pérdida. Por la primera pérdida es la reflectancia. Los espejos no tienen 100% reflectancia, tienen 95%. Entonces, ese 5%, el calor solar se disminuye y ahora le llamamos QH. Si recuerdan las ecuaciones, ahora se llama QH. Luego, esa QH tiene otra pérdida por la absorción. ¿Se acuerdan que absorbía la torre y reirradiaba hacia el exterior? Esas pérdidas ahora le llamamos calor realmente aprovechable. Y el mismo ciclo de Rankine tiene una eficiencia térmica. Y esa eficiencia térmica, al final de cuentas, a mí se me representa en un trabajo neto, que es el que me va a dar la turbina como trabajo. Y todo eso serían las pérdidas. Y luego hacemos entonces un ejercicio para aplicar estos conceptos que estamos viendo de concentrador solar, que tiene que ver con campo de helióstatos y que tiene que ver con el ciclo Rankine, con todas sus variables. Para este caso, definimos un campo de helióstatos de 2.707 helióstatos de 1,82 metros cada helióstato de área y cada espejo tiene una reflectividad de 0,95 y refleja el calor hacia una torre central de receptor y esa torre central tiene 16 metros cuadrados de área. Esta torre también tiene una absorbancia de 0,9 y una emitancia de 0,2. Quiere decir que vamos a tener calor reirradiado. Y alcanza la torre central una temperatura promedio de 500 grados centígrados. El calor producido que se da en la torre central, nuestro Qin, mueve a una turbina de vapor que opera con un ciclo Rankine, ¿no? El ciclo Rankine ideal. La irradiancia del punto solar donde estamos trabajando para este campo de helióstatos es de 800 watts por metro cuadrado. Entonces aquí nos dan, si estos datos los leemos y los traducimos en datos, realmente nos está dando la irradianza, nos está dando el número de helióstatos, nos está dando el área de un helióstato, nos está dando la reflectancia 0,95, nos está dando la absorbancia de 0,9 y la emitancia de 0,2. Además, también nos dice que el área del receptor es de 16 metros cuadrados, la temperatura en la que se encuentra ese receptor es de 500 grados centígrados y un dato de cómo está irradiando emitancia 0,2 hacia el ambiente,
Entonces, usamos el valor de la constante de Stefan Boltzmann, 5.67 por 10 a la menos 8 watt metro cuadrado Kelvin a la 4. Y como primera pregunta que hace el ejercicio es encontrar el calor solar que incide en el campo de helióstatos. Si recordamos la ecuación es igual al Q solar, esa es la variable, que es igual al número de helióstatos por la irradianza por el área de helióstatos. Estos datos ya los conocemos. Entonces, colocamos los datos, número de helióstatos 2707 y la radianza 825 por el área 1.82. De esta manera yo calculo el producto de estas tres variables y me da un calor solar que me da el sol de 4.064.560.5 watts o 4.064 megawatts de energía, ¿no? De potencia. Ahora, el calor reflejado, la QH, esta, se calcula dependiendo la reflectancia y el Q solar. Si recordemos, la reflectancia decía el problema que valía 0.95 y con el Q solar que acabo de calcular, nada más multiplico, entonces el calor reflejado hacia la torre de helióstatos es 3.861.332.475 watts o 3.861 megawatts. Ahora, el calor absorbido aquí y el calor irradiado hacia la parte posterior se calcula con las siguientes ecuaciones. El calor absorbido va a ser igual a la absorbancia por el calor reflejado QH. La absorbancia es 0.9 y el calor QH, esta cantidad, 3 millones. Si lo multiplico, yo tendría un calor que se absorbe aquí de 3.475.199 o 3.475 megawatts. El calor reirradiado tiene que ver con la emitancia, el factor de la constante de Stefan Boltzmann, con la temperatura a la cuarta y el área del receptor. Si yo busco los dos valores que se dio en el problema original, dice que la emitancia es 0.2, la constante es un valor que ya la tenemos. La temperatura, ¿se acuerdan? Eran 500 centígrados. Aquí yo nomás le sumo los 273 para llevar a la temperatura absoluta. Y esos 500 se vuelven 773.15 Kelvin a la cuarta. Y el área del receptor, esta parte de la torre central, en la parte de arriba, son 16 metros cuadrados. Entonces, el calor reirradiado hacia la atmósfera y que se pierde en forma de entropía son 64.831 watts. Si yo entonces saco esa diferencia y para encontrar el calor aprovechable, yo tendría el Qin, que tiene que ver igual al calor absorbido menos lo irradiado. Y esa diferencia de estos dos valores que aquí tengo ya calculado, ahí me daría un calor aprovechable de 3.410.367.428 watts o igual a 3.410 megawatts. Este dato es este que tenemos aquí, ¿no? El de 3.410. Este dato de aquí, repito, es este Qin. Ese es el valor que vamos a utilizar para nuestros cálculos en el siguiente proceso del ciclo Rankine. ¿Cuánto concentramos la energía solar? Pues hay que calcular el área de captación entre el área del receptor. Si recordamos, el número de helióstatos, 2707 por el área de helióstatos, 1.82 entre el área del receptor. Yo estoy concentrando esta relación, dice que 307.92 veces. Estoy concentrando mi área total de helióstatos entre el área pequeña del receptor y la energía toda que se refleja como QH se está concentrando 307.92 veces. Es importante entonces calcular la temperatura de estancamiento, donde yo debo rebasar la temperatura para que no haya problema. Entonces, yo multiplico la absorbancia por el factor de concentración, por la irradiancia, la reflectancia entre la emitancia por la constante Boltzmann, todo elevado a la 0.25. Si yo entonces le doy valores, yo encuentro que la temperatura de estancamiento es de 2091.99 grados Kelvin. Si recordamos nuestra tablita que les había compartido, aquí nosotros ya podemos entonces situar en esta zona que tenemos en el eje de las X al factor de concentración. ¿Cuánto nos dio? Dice que nos dio 307. Entonces ubicamos aquí el punto. Andaríamos más o menos por esta zona, ¿no? Los 307. Y ubicamos entonces con 307, toco la línea de operación y de manera horizontal, entonces me daría a mí la temperatura de estancamiento, que más o menos nos dio 2091, ¿no?
Entonces, andaría más o menos por aquí, andaría por esta zona, ¿no? La temperatura de estancamiento y factor de concentración, 307, abajito los 300, con un valor de 2091. Esto yo lo hago a manera de comprobación, que nuestros datos que obtuvimos de factor de concentración y temperatura de estancamiento anden conforme a esta línea de operación. Es importante siempre verificar para los cálculos que siguen, ¿no? Que no ande factor por ejemplo, de concentración de 6000 y que ande 2091. 6000 tendría que andar como en 4000, 5000, 4500 Kelvin. Entonces, es importante siempre que verifiquen con esa tablita la temperatura de estancamiento y el factor de concentración, como en este caso. Estamos comprobando 307 contra la temperatura 2091 y sí, coincide 300 con 2078, serían 307 contra 2091. Están muy cerca y pegados a los 300. Entonces, esto nos dice que podemos continuar con los cálculos, que es decir, que estamos comprobando que vamos bien. Ahora, es importante entonces calcular la eficiencia de absorción. ¿Se acuerdan de la ecuación? La eficiencia de absorción tiene que ver contra todo lo que absorbí aquí, restarle lo que se irradió y dividirlo entre lo que suministró total a esta superficie, que viene siendo QH. Entonces, yo ya tengo el calor que se puede mandar al proceso. Aplico también esta ecuación o aplico los valores unitarios que ya los tengo calculados, como el calor aprovechable al proceso respecto al calor que yo alimenté al receptor, ya quitándole lo irradiado. Y eso nos da esta relación, ¿verdad? 3.410.367 entre 3.861.332 de absorción. Y eso obviamente no puede ser 100% porque tenemos pérdidas de irradiación, tenemos pérdidas de convección, tenemos muchas pérdidas en el sistema. Por lo tanto, ¿cuánto nos daría la eficiencia de absorción? 0.88. 0.88. Quiere decir que estamos perdiendo 12% en esta etapa, ¿no? En la etapa de irradiar hacia el exterior, ¿no? ¿Cuál sería lo importante aquí? Buscar un cuerpo que no tenga emitancia o que sea lo más baja posible para que no se pierda por estar irradiando hacia el exterior, ¿verdad? Para que este valor pues sea más grande, este valor sea más grande y que acercar al 100%, pero difícilmente vamos a tener el cálculo exacto de número de helióstatos contra lo que absorbe y minimizar lo que se irradia hacia el exterior en forma de energía térmica o entropía, ¿no? Entonces, ese calor ya tenemos, ese calor que está aquí, yo lo aproveché después de convertirlo de irradiancia solar, concentrarlo en mi helióstatos, reflejarlo, y esa energía reflejada, absorberla y que se pierda. Eso, yo tengo aquí mi eficiencia, lo hice a un 88.32% de eficiencia. ¿Y cuánto calor yo estoy produciendo para el siguiente proceso? Estoy produciendo 3.410.367 watts, ¿no? Es lo que estoy aprovechando de ese sol que tiene 825 watts por metro cuadrado. Ahora, bien, entonces ese 3.410 megawatt es este número ya redondeado a megawatt, 3.410, este número, ténganlo por ahí porque lo vamos a ocupar para los siguientes cálculos. Los siguientes cálculos es, según nuestra agenda, ya vimos todo esto, vamos a irnos ahora a la aplicación del ciclo Rankine ideal, ¿no? Entonces, si recordamos, ese calor que tenemos aquí es el que va a alimentar, ¿no? Ese calor que viene aquí va a alimentar al calentamiento, repito, de las sales frías. Aquí las sales se van a fundir con alta capacidad calorífica, va a ser bombeado a un intercambiador de calor que tiene otro circuito de agua líquida y esa agua líquida con la sal fundida a contracorriente, sin estar en contacto entre ellas, sino separados por tubos en su interior, va a calentar el fluido, le transfiere el calor y va a hacer vapor sobrecalentado y ese vapor va a mover la turbina, se condensa y ese líquido vuelve a este condensador y vuelve a ser un circuito. Y la sal hace el mismo proceso, sal fría, se calienta, se bombea
al estar en contacto con agua fría, este sal caliente se va a enfriar y se vuelve a ir al tanque de sales frías y inicia un circuito cerrado para sales frías calientes y un circuito cerrado para agua líquida y vapor a través del ciclo Rankine. Entonces, ahora vamos a pasarnos de la torre central de helióstatos, vamos a irnos a este proceso que es el ciclo Rankine para hacer el ejercicio. En este caso, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Se acuerdan? Este dato de 3.410, que era el calor IN, que era el calor que calculamos en la torre central de helióstatos. Entonces, una torre central de helióstatos dan o proporciona una potencia térmica de 3.410 megawatts y funciona como un ciclo Rankine ideal este proceso. La entrada de la turbina dice que va a tener aquí un vapor, aquí va a llegar un vapor sobrecalentado a una presión de 30 bar y a una temperatura de 500 grados centígrados. Después de que sale del condensador, aquí ya se vuelve un líquido saturado a 0.1 bar. Es decir, que aquí yo tengo líquido saturado, después de la bomba se hace un líquido comprimido. ¿Se acuerdan? Llega nuestro 3.410 megawatts a la caldera y el líquido comprimido se va a transformar en un vapor sobrecalentado y ese vapor tiene propiedades termodinámicas, por eso vamos a las tablas termodinámicas y tiene una presión de 30 bar a una temperatura de 500 grados centígrados. Ese vapor y ese flujo másico de vapor va a mover la turbina y esa turbina, después del condensador, le va a quitar energía al vapor, lo va a volver a condensar hasta llegar hasta un líquido saturado. Y ese líquido saturado vuelve al punto 1 y inicia de nuevo el ciclo. ¿Se acuerdan? Dos procesos isobáricos y dos procesos isentrópicos. Entonces, ya yendo a las tablas termodinámicas, aquí yo ya les puse a ustedes los valores de la entalpía del punto 1 aquí. En el punto 1 tenemos 191.8 kilojoule por kilogramo. Habría que entrar a las tablas termodinámicas y según la presión y temperatura, habría que buscar ya sea el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía. En este caso, como estamos hablando de energía que está entre líquido saturado y vapor y un cambio entre HFG, usamos esta columna que son las de entalpías. Y con esos valores de temperatura o presión o temperatura que están en los 4 ciclos, vamos a las tablas termodinámicas y leemos los valores de entalpía. Como les digo, para este caso, yo ya les puse los valores de entalpía del punto 1, 191.8, entalpía 2, 194.8, entalpía 3, 3456.8 y entalpía 4, 2292.7. Estos datos, por favor, apúntenlos. Ahorita los vamos a ocupar para los cálculos. Le va a dar un tiempo para que le apunten estos datos, por favor. Para este caso, nos pide calcular la eficiencia térmica, ¿no? Si se fijan, el dato de entalpía más alto es el que está en el punto 3, donde ya tenemos ese agua que ya fue pasada a vapor, tiene tanta energía que se la proporcionó nuestro torre central de helióstatos. Por eso la entalpía 3 es el punto más alto, ¿no? Ya después que empieza a condensar, nuestra entalpía del punto 4 empieza a bajar y ya que el refrigerante del agua lo baja al líquido saturado, vuelve a valores pues de temperaturas de 20, 30 grados que no son tan altas, por lo tanto su capacidad calorífica pues baja, ¿no? En cuanto a la entalpía como parámetro. Bueno, ya con esos datos que apuntaron, por favor, vamos entonces a calcular ahora la eficiencia térmica de este proceso. La eficiencia térmica, nosotros la calculamos como la N del ciclo, y la N del ciclo o eficiencia térmica es igual al trabajo neto que sucede en este punto, ¿no? El trabajo neto sucede aquí en la turbina. Recuerden que queremos este ciclo para que la turbina, mediante un movimiento, energía cinética, se lo pase el trabajo
de este rotor se lo pase al generador. Entonces vamos a calcular el trabajo en este punto aquí donde está girando esta flechita. Y esta ecuación para encontrar la eficiencia del ciclo, yo requiero encontrar al trabajo neto en este punto respecto al calor entre el punto 2 y punto 3, que es la cantidad de flujo másico que está realmente el vapor que está moviendo la turbina. Entonces primero calculamos el calor que se le inyecta al ciclo, que viene siendo 2 y 3. Para eso ocupamos la entalpía del punto 3 y la entalpía del punto 2, ¿no? Recordemos que la entalpía del punto 3 es la que ya tenemos aquí, ya el vapor sobrecalentado. Respecto a la entalpía del punto 2, que todavía sigue siendo líquido, líquido comprimido. En este punto acá arriba es líquido comprimido, por lo tanto es menor. ¿Cuánto me da ese calor absorbido? 3261.7. Muy bien, entonces con ese calor, yo ya sé cuánto calor yo estoy requiriendo para pasarlo de líquido comprimido a vapor sobrecalentado. Ese calor, o debido a esta energía térmica de helióstatos, yo estoy aquí teniendo un calor de 3.961 kilojoule por kilogramo, ¿no? Ahora lo que sigue es encontrar el trabajo que entrega el ciclo, es decir, en esta parte de aquí, cuánto está entregando la turbina cada vez que está girando aquí los álabes. ¿Y por qué está girando? Porque está circulando vapor sobrecalentado que se calienta de la energía que nos dio la torre central de helióstatos. Entonces, ese trabajo es igual a la siguiente ecuación, ¿verdad? A la entalpía del punto 3 de mi vapor sobrecalentado menos la entalpía del punto 4, que es la que ya sale de la turbina, y esa diferencia de entalpías, yo tengo lo que es el trabajo del punto 3. 3 y 4. Es decir, que tenemos esta relación y con esta relación yo encuentro el trabajo entre el punto 3 y el punto 4. Todavía no es el trabajo neto, ¿sí? Porque el trabajo neto se va a calcular con esta ecuación. Y luego yo calculo entonces lo que es el trabajo que entrega la bomba en este punto 1 y 2. Como todo ciclo, la turbina tuvo que llegar energía, pero esa energía viene del punto 1, punto 2 y a través de agentes externos como el calor o el calor que retira el condensador. Entonces tengo que analizar todas las del 3 y el 4, que son estos dos, así como del 1 y del 2, para yo poder calcular esas diferencias en el trabajo que entrega tanto el ciclo como el trabajo que entrega la bomba. En el punto 3 y 4, yo tengo aquí 1173, esta diferencia entre 3 y 4, 1163 kilojoule por kilogramo. Y respecto a la bomba, esa diferencia de entalpías, que viene siendo entalpía 2 menos entalpía 1, a mí me da una diferencia de 3 kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Con esos datos, lo que voy a hacer yo es ahora calcular la eficiencia del ciclo, que nomás estoy recordando, ¿no? Que es el trabajo neto, no el trabajo de sección 3 y 4, ni el trabajo de sección 1 y 2, sino el trabajo neto, me refiero al trabajo de los 4 momentos o de los 4 puntos, ya sea la bomba, la caldera, la turbina y condensador. El trabajo neto habla sobre todo eso. Entonces, el trabajo neto, ¿por qué calculé lo anterior? Porque ocupo aplicar esta ecuación. Tiene que ver con el trabajo que se da en la turbina entre el punto 3 y el punto 4, menos el trabajo del fluido que estoy alimentando, que es que me lo otorga la bomba, ¿verdad? Del punto 1 y el punto 2. Pues como ya tengo yo esos valores de 1163 y 3, ya nomás los resto y yo tengo entonces el trabajo neto que se está dando en esta parte, ¿no? En este movimiento de la turbina. Está dando un trabajo de 1160.8 kilojoule por kilogramo. Entonces el desempeño térmico es esta ecuación. Ya tengo, por ejemplo, el trabajo neto, que son los 1160. Y lo divido entre el calor del punto 2 y el punto 3, que ya también lo calculamos. Y a mí me da entonces esta relación, me da un valor que el ciclo de toda la energía que yo aquí alimento, solamente estoy aprovechando el 35.6% ya como trabajo de salida hacia el generador, ¿verdad? Entonces, se fijan, son valores de eficiencia bastante bajos. Todas las máquinas térmicas tienen eficiencias
muy pequeñas. Las termoeléctricas tienen estas eficiencias del 20 al 35%. Ya la de ciclo combinado ya aumenta a 45, 50, pero es lo que distinguen a estos procesos, ¿no? De eficiencias muy pequeñas. Hay muchas pérdidas. Ahora, ¿cómo calcular, por ejemplo, el caudal o la masa de vapor necesario para tener esa eficiencia de 35%? O, por ejemplo, entonces, ¿cómo esa energía que me dio la torre de helióstatos, 3.410 megawatts, cuánto flujo másico estoy yo haciendo pasar por la turbina? Entonces yo tengo que calcular este flujo másico que viene dado por esta ecuación, ¿no? La potencia térmica entre el trabajo neto, que ya sé que el trabajo neto fue 1160.8 kilojoules por kilogramo, y la potencia térmica, yo ya sé que fue lo que suministró mi central de helióstatos, 3.410 megawatts. Entonces hago esta división, la potencia térmica que me da mi campo de helióstatos, 3.410, entre los 1160.8 kilojoules por kilogramo que me da mi turbina como trabajo neto, ya restando a la bomba y todos los procesos del ciclo. Y aquí yo hago una conversión, nada más, para poder tener al final kilogramos por segundo, que es lo que me pide, ¿no? Kilogramos de vapor por hora, ¿no? Aquí convierto una hora a segundos. Y de esa manera, yo aquí puedo calcular que esa agua comprimida, cuando yo le meto una potencia térmica de 3.410 megawatts, lo que yo voy a obtener es un vapor sobrecalentado, y ese flujo másico de vapor es de 10.575.46 kilogramos de vapor por cada hora, ¿no? Que yo estoy operando el ciclo. Entonces, ese es el flujo másico que está circulando, y ese flujo de vapor es el que está moviendo la turbina con un 30, ¿se acuerdan? Con un 35.6 de eficiencia desde toda la energía térmica que está llegando a esta parte del proceso que llega en la caldera. De esa manera, con estas ecuaciones y con estas conversiones, que es importante tenerlas a la mano, yo puedo conocer la cantidad de vapor realmente que está saliendo de la caldera y que llega al punto de la turbina. Aquí la energía cinética se convierte en trabajo, y el trabajo se convierte con el generador en energía eléctrica, ¿no? Ahora, para calcular, por ejemplo, la potencia que, que da el ciclo, es importante calcular la potencia suministrada. ¿Cuánta potencia es? Aquí lo tenemos como trabajo, pero realmente cuánta potencia es lo que me está otorgando el ciclo Rankine ideal. Entonces hay que calcular lo que es la eficiencia del ciclo, la potencia térmica y la potencia en el punto 2,3. Entonces la potencia suministrada va a ser igual a la potencia en el punto 2,3, cuánta energía calorífica me está dando el vapor respecto a la potencia térmica que yo estoy alimentando. Entonces, para eso yo encuentro la potencia del punto 2 al punto 3 con esta ecuación. ¿Se acuerdan? La potencia térmica, que ya la tengo, 3.410 megawatts, contra la eficiencia de mi ciclo, que es punto 356. ¿Se acuerdan que fue la que calculamos ahorita, la eficiencia del ciclo? Y esa división a mí me daría la potencia en megawatts que está teniendo esta parte del proceso, 9.578 megawatts. Por lo tanto, la potencia suministrada aquí de la turbina al generador, ¿sí? Aquí esa sería entonces sacar la potencia del punto 2,3 restado menos la potencia térmica. Entonces, esto me daría a mí 6.168 megawatts. Y esta potencia en el trabajo de la turbina es lo que me estaría aportando la turbina, 6.168 megawatts. Y esta turbina ya le pasa esa potencia, ¿no? Esos megawatts se lo pasa al generador. Lo se calcula por la eficiencia del generador, y eso ya me daría con unos sistemas de conversión kilowatt hora, ya me daría cuánta energía yo puedo mandar a la línea de transmisión hasta las casas, ¿no? Entonces aquí hacemos una
Si hacemos una concentración de valores, recordemos que lo que es la cantidad solar que yo puedo obtener con mi helióstatos es de 4.064 megawatts, pero yo tengo una primera pérdida, ¿se acuerdan? Cuando la reflejo, tengo un 5% de pérdidas, por lo tanto estos 4.064 representan un valor de 3.861, realmente es lo que llega a mi receptor. Entonces, esta diferencia, yo tengo una pérdida de 0.203 megawatts. Eso que llega al absorbedor, ¿se acuerdan? Se irradia y se pierde al ambiente 11%. Por lo tanto, realmente el calor aprovechable a mi proceso ranking son 3.410. ¿Se acuerdan? Con esto nosotros basamos nuestros cálculos. 3.410, basamos nuestros cálculos para el ciclo de ranking ideal. Entonces, esta diferencia entre el QH y el QIN representa 0.451 megawatts. Luego, ese proceso, ¿de acuerdo? Tenía una eficiencia térmica del 35%. Entonces, esa eficiencia realmente a mí equivale a perder 2.196 megawatts. Por lo tanto, yo aquí tendría un trabajo realmente solamente aprovecho 35.6%. Entonces, tengo unas pérdidas de 4.064. Voy perdiendo por reflectancia, por absorbancia, por irradiar y por la eficiencia propia del ciclo, yo pierdo 2.85 megawatts de los 4.064 que yo podría aprovechar de la irradiancia solar en mi campo de helióstatos. A manera así de conclusión, es importante no decirles que aquí el fundamento de esta clase es dejar de usar los combustibles fósiles, dejar de quemar gasolina, petróleo, gas, por todos los efectos que tiene hacia el planeta y tratar de usar nuestro sol en las dos diferentes modalidades que hemos visto en las clases de espejo, ya sea fotovoltaico o ya sea solar térmico. En mi caso, me tocó hablar sobre los sistemas de transformación de energía de alta, por eso hablé yo de los campos de helióstatos. En la siguiente clase, seguramente el maestro Antonio le va a hablar sobre los sistemas de baja o de media. Él ya va a dictar su clase espejo. A manera también de conclusión y reflexión, pues los combustibles fósiles están haciendo un desequilibrio para el planeta, ¿no? Están generando contaminación, están agotando los recursos, está aumentando la concentración de CO2 y esa concentración de CO2 en el planeta, pues trae alteraciones climáticas a nuestro entorno, ¿no? Que se refleja con huracanes de mayor intensidad o mayores problemas en el planeta. Si hacemos lo que estamos promoviendo en este curso de clase Espejo Internacional, es usar la energía solar renovable, así como las otras, pero ahorita solamente estamos concentrándonos en la fotovoltaica y en este caso, para esta clase en particular, la fototérmica a través los de gama alta, que son los torres de helióstatos. Esta energía solar pues no contaminan, en su mismo proceso no contaminan. El sol es un recurso inagotable. Bueno, la estrella tiene un tiempo de vida, ¿no? Pero todavía faltan muchos, muchos millones de años. Y además, estos sistemas fotovoltaicos o de concentración solar son sistemas no centralizados, no dependen de un gobierno. Tú puedes poner 10 paneles, puedes poner 100 paneles, puedes poner 50 concentradores de helióstatos, etcétera. Entonces, están independientes, no centralizados. Nada más habría que hacer ahí reformas, ¿no? Para la inclusión, reformas. Ahorita México está en un proceso de reforma energética para incluir a las energías renovables como parte de uso de generación en el país. Sin embargo, México ha tenido un poco de problemas en la inserción de las energías renovables. ¿Por qué? Porque falta mercado, falta investigación y desarrollo, porque las líneas de la transmisión que ahorita veíamos de la energía eléctrica que se puede producir en el generador tienen una frecuencia a la cual se produce y la línea de transmisión del país tienen otra frecuencia. Entonces, para que no haya picos de voltaje o diferencias en la infraestructura por cambios de frecuencia y de voltaje, es necesario que haya mayor mercado, mayor consumo y que obviamente en las universidades con ustedes los alumnos y los maestros haya mayor investigación de cómo aprovechar
mejor algunas variables como la temperatura de estancamiento, el factor de concentración, cómo aumentar la eficiencia térmica, cómo hacer y después lo que se aprenda a hacer proyectos de desarrollo, ¿no? Para poder aplicarlo y dejar de usar, como les digo, estos combustibles fósiles, o sea, dejar de usar las termoeléctricas, dejar de usar las plantas de ciclo combinado, que en su calentamiento del agua se gastan demasiadas toneladas, ¿no? de combustibles que están generando en la combustión demasiados gases hacia el ambiente, provocando todo eso que aquí mencioné, ¿no? El CO2. Entonces, es bien importante que se siga investigando, es bien importante que las reformas de los países incluyan, ya sean incluyentes a las reformas, a las energías renovables. Entonces, es muy importante que vayamos poco a poco y estas clases para eso sirven, ¿no? Para que vayamos nosotros integrándonos ahí. Y pues me da gusto que esto de esta plática, ya estamos ahorita con la UNEPS, estamos con Libre, también estamos trabajando con la Universidad de Tarapacá en Chile, con la Universidad de Arizona, con la Universidad de Sonora, con Autónoma de California, con CIDETEC, con temas de agua y con temas de energía. Esto cada vez se hace una red mucho más grande, ¿verdad? Y pues sería todo de mi parte. Aquí dar las gracias. Aquí está en México. Yo tengo este parque solar fotovoltaico y aquí estamos trabajando en el laboratorio de investigación, desalación de aguas marinas y salobres con el empleo, ¿no? de energías renovables. Aquí están mis datos, está mi correo, está mi teléfono para cualquier duda o comentario. Y sería todo por mi parte, maestra Diana. Si hay alguna pregunta ahorita, con gusto la atendemos. Muchísimas gracias, doctor Germán. Hay mucha información impresionante y claramente deslumbra, ¿no? Es una alternativa posible con una interesante capacidad que nos presentabas hoy, muy práctico, muy visual y pues bueno, muy acorde con todo lo que estamos proponiendo en esta clase espejo. Profe, tú nos vas a presentar los videos, aquel video del YouTube hoy o en la finalización de las clases. Si gusta ahorita. Vale, chévere. Con eso, si es posible, sería chévere. Déjeme nada más entrar a mi página de... Tengo un canal de YouTube, de hecho, ahí está montado en el canal de YouTube. Por si quieren ahí inscribirse, suscribirse, con mucho gusto. Ahí van a ver los videos de la clase espejo. Y aquí vienen, por ejemplo, las clases que hemos dado, ¿no? Formas de energía. Vamos a ver dónde están los videos. Aquí está el video que dice la doctora Diana, ¿no? Aquí estamos con mis estudiantes. Estamos probando, por ejemplo, ¿sí se ve la pantalla? Todavía no, profe. No se ve. No. La voy a Tiempo, sí. proyectar. Ok. Ok. Permíteme, voy a volver a compartir pantalla porque dejé de compartir. Aquí está el video. Ahí se observa. Sí, señor. Aquí les explico, ¿no? Este es un proyecto final de mis alumnos. Hicieron un concentrador solar y aquí tienen un cartón. Entonces, estamos probando a la temperatura que llega esa concentración y cuánto tiempo tarda este cartón en prender. Es un proyecto. Acá al fondo, se fijan, está mi parque solar fotovoltaico. Acá están los paneles. Estamos como 80 metros de un edificio donde ahorita estoy dictando la clase. Entonces, aquí le voy a poner el video, ¿no? Sacando muy, sacando muy. Ahí va a empezar acá.
Ahorita que agarran el cartón de ahí para que no se le mueva. Pero tiene mucho aire. Ahí está. Aguanta, aguanta. Ahí está, ya está haciendo. Ahí está, ya, pues ya hizo humo. Ya está, ya el hueco ya está saliendo por atrás. Ya veo prendido ahí. Ya, exacto. Ahí está. Ya agarró fuego. ¿Se suelta o ya agarró fuego? Fuértelo con el fuego. Listo, aprobados. 420 grados. Sí, mejor Ademi. ¿Se fijan? Aquí está el condensador solar con puros espejos, vidrios. Entonces este está reflejando y llegó a 420 grados centígrados. Ese poder de concentración lo concentró 45 veces y aquí está dándonos como más o menos el video dura 1.27. Listo, aprobado. El video dura 1.27, quiere decir que como 60 segundos prendió ese cartón, ¿verdad? Entonces no necesitamos gas LP, ni necesitamos ni nada de... Entonces algo así es la idea, ¿no, doctora Diana? Que ustedes los alumnos al final nos presenten un proyecto que contemple algo de este estilo, como tipo concentrador solar, y que ustedes entre Brasil, Colombia y México se pongan de acuerdo en cómo trabajarlo. Aquí está muy práctico, entonces aquí está. Y vean lo impresionante, ¿no? Aquí Ya el hueco ya está saliendo por ahí está atrás. el vapor. Sí. Y hasta se ve el fuego atrás. Ya, exacto. Ahí está. Ya agarró fuego. ¿Se suelta o ya agarró fuego? Ahí está el fuego, ¿sí lo ven? Ujú. Impresionante. Fuértelo con el Y fuego. paro yo aquí, se paró en 1 minuto 14, o sea, 64 segundos hizo ese. En un minuto, Impresionante. en un minuto ya tienes todo ahí, ¿no? Impresionante, impresionante. Alternativas, ¿no, doctor Sí. Germán? Alternativas, porque claro, en toda esta historia de la humanidad nos casamos con una sola forma energética y mira, todas estas alternativas que tenemos ahí, necesitamos investigación. Entonces sí es una interesante oportunidad recordarles a todos ustedes que vamos a tener 2 líneas de trabajo. Esta es una de concentradores y la próxima semana estaremos hablando de calentadores. Entonces vayan pensando con cuál línea es que les llama pues mucho la atención para que pues sea la propuesta o la línea de trabajo en la que van a decidir trabajar. Vamos a tener esas 2 líneas. Volver a recordarles, en este momento todavía no se han generado grupos de trabajo, eso lo vamos a hacer más adelante. Necesitamos es que vean cuáles son las líneas de trabajo como que les llama la atención. Hoy ya el doctor Germán nos dio un abrebocas impresionante. Entonces, creo que Jair Montilla tiene abierto el micrófono. Gracias, Jair. Ya lo cerré. Gracias. Entonces es eso. Vayan viendo, vayan inspirándose. Siempre van a tener los recursos de las clases grabadas. Entonces eso es un plus interesantísimo porque en el momento que ya estén desarrollando sus proyectos van a tener la oportunidad de volver a las grabaciones y implementar. Entonces, es esto, ver soluciones prácticas, ver soluciones que podemos no solamente, claro, porque no de aquí a mañana ustedes también tener un campo como tiene el doctor Germán de energías alternativas, ¿por qué no? Pero también ver las soluciones que tenemos a la mano para cualquier actividad que podamos ver su beneficio en el día a día. Entonces es eso, sí, también concuerdo con Kevin, espectacular, me parece que es una de las soluciones, como dije anteriormente, son deslumbrantes, son sensacionales. Entonces muchísimas gracias, doctor Germán, por compartirnos esta clase. Por compartirnos tu página, claro que vamos a tener esa súper inspiración ahí que nos has dado. Y pues bueno, en el transcurso de esta semana, cierto, profe, que nos vas a regalar las preguntitas de tu clase, entonces estén pendientes
Sí. en el Padlet y también yo se los envío por correo para que respondan las preguntas de esta clase. Profe Germán, ¿alguna cosita más? Sí, concuerdo con Kevin, es mucha información, pero nomás tenemos una clase en todo el semestre, entonces, digamos, quise aprovecharla al máximo, recordando que la clase queda grabada, recordando que dejo mi correo, mi página de YouTube para que la consulten y cualquier duda, ya sea a través de los maestros o si quieren mandar un correo directamente. Lo bueno de la página que queda, la grabación queda grabado, entonces pues, la pueden repetir paso por paso, ir pausando y además ustedes tienen el formulario que les hice llegar, ¿verdad? Entonces ahí van siguiendo, es como una receta, una metodología. Nomás es importante, ¿no? Tener los conocimientos que nos decía el maestro Carlos de los fenómenos de transferencia de calor, de conducción, convección, radiación, emitancia, reflectividad, todos esos que se ocupan. Aquí yo me fui a los de alta, me hubiera gustado empezar por los de baja primero. Me tocó a mí dar la segunda sesión, entonces me fui a lo más avanzado. Entonces no era lo ideal, pero bueno, así se planeó. Entonces, de todos modos dejo ahí mis números y mis teléfonos perdón, mi correo para cualquier situación o cosa, ¿no?, que se quiera usar. Kevin, cualquier duda, estamos a la orden, Kevin Guevara. Y para todos en general. Y recordarles que la Universidad Libre y el Instituto son grandes amigos y hemos tenido bastante movilidad, ¿no, profe? Entonces, si es una cosa que les interesa mucho, no dejen de activar esos convenios. Han venido 2 en el 2013, vinieron 2 en el 2015, vinieron 11 en el 2017 y vinieron 3 en el 2019 antes de pandemia. O sea, hemos tenido casi 25 estudiantes. Entonces siguen las puertas abiertas para trabajar, ¿no?, juntos. Genial, 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 profe. Muchísimas gracias. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier cosa, me tienen a mí, tienen al profesor Germán, tienen al profesor Carlos, tienen al profesor Antonio. Cualquier cosa que necesiten, estamos atentos para revisar sus preguntas. Y pues bueno, de la clase de la Cátedra de Sostenibilidad, estén muy pendientes a las comunicaciones que les genero por Teams. Bueno, profe Germán, muchísimas gracias. Sí, nomás decirles que queda pendiente la evaluación. Ahí les voy a mandar el Google Forms, unas 5 o 6 preguntas, ahí para que tengan tiempo de ver el video y ya lo puedan contestar, ¿no?, como evidencia. Va a estar en el correo o se va a subir al Padlet que tenemos de trabajo para recordar. También se sube allí. Hola, profe Carlos. ¿Cómo estás, Diana? Muchas gracias, profe Germán. Excelente la clase, muy didáctica. Ese paso a paso fue espectacular porque ahí se evidencia pues cómo son los procesos de transferencia, ¿no? Cómo se pueden cuantificar y cómo se puede lograr evidenciar todos estos procesos. Muchas gracias, profe. De nada, Carlos. A la orden. Muy chévere. Bueno, Bien interesante. entonces vamos cerrando por aquí. Profe, te encargo después la grabación. Un abrazo para todos. Buen descanso. Adiós. Cuídense Hasta luego. todos. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias.